Gracias y paz a todos los hermanos de este santo grupo. Por aquí nuevamente Alexander Hell. Bueno, yo estuve leyendo aquí esta parte del credo de Atanasio, un credo trinitario elaborado por los hijos de la gran ramera católica romana. Y fíjense bien, hermanos, lo que dice este texto, este párrafo de ese credo. Pues yo se lo leí a ustedes ayer, pero hay algo aquí muy interesante. Yo lo voy a leer otra vez para que ustedes capten la idea. Dice: y en esta Trinidad ninguno es primero o postrero, ninguno mayor o menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. Así que en todas las cosas, como queda dicho, debe ser venerada la Trinidad. Oye, venerada o adorada, que casi lo mismo, o es lo mismo. Tiene que ser venerada la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Ahora oiga lo que dice el credo este, oigan. Dice: ¿quién pues quiera ser salvo debe pensar así de la Trinidad? ¿Escucharon? Están diciendo estos fanfarrones de la gran ramera católica que si usted se quiere salvar, usted tiene que venerar y creer eso que ellos están diciendo sobre un Dios trino. Eso es lo que está diciendo este párrafo de este credo. Pero yo pregunto, ¿y dónde está el pasaje bíblico que avale eso? ¿Dónde dice la Biblia, en qué lugar dice, bueno, usted tiene que venerar a un Dios trino, y si quiere ser salvo tiene que pensar así de la Trinidad? ¿Cómo? Como dice el credo de Atanasio. O sea, ¿dónde la Biblia explica tal cosa? Si, como estábamos explicando ayer, el Señor Jesucristo dijo de forma textual en Juan 17, verso 3, que para obtener la vida eterna, lo único que tenemos que conocer es al Dios Padre y a su enviado Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo esta perversión del trinitarismo es totalmente contrario a lo que enseñan las Sagradas Escrituras? El chat está abierto, hermanos. Sepan que el tema va a continuar esta tarde o esta noche. Pues vuelvo con otros datos bíblicos que desenmascaran esta doctrina diabólica del trinitarismo. Mis hermanos, vamos a continuar desenmascarando esta apostasía, esta doctrina de demonios, el trinitarismo. Yo he puesto aquí en el chat otro párrafo del credo trinitario católico de Atanasio, un credo editado por los hijos de la gran ramera a principios del siglo V después de Cristo. Y es en este credo donde se dan las fórmulas que definen al Dios trino adorado por los católicos y por los evangélicos pentecostales. Pero fíjense que en el credo de Atanasio, como les dije anteriormente, no existe ni un solo pasaje bíblico impreso, ni uno solo. Ustedes pueden registrar el credo de Atanasio completo, de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, de todos los lados, y un pasaje bíblico ustedes no lo van a encontrar. Entonces menciona aquí montones de fórmulas repetitivas como si fuera una verdad. Incluso llegan a la desfachatez en este credo, porque son cínicos esta gente, de decir que quien no cree esto sobre la Trinidad no puede ser salvo. Pero bueno, voy a leer esta parte del credo de Atanasio y vamos a compararlo con la Biblia, a ver qué resulta. Fíjense la última parte de estos párrafos que yo puse en el chat. El último párrafo dice: y en esta Trinidad, bueno, que fue este último párrafo el que leí, creo que fue ayer. Dice: y en esta Trinidad ninguno es primero o postrero, ninguno mayor o menor, sino, oígase lo que dice ahora, sino que todas, en plural, todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. Fíjense que literalmente en plural, este credo está diciendo que en el Dios trino hay tres personas. Señores, ¿cuántas son tres personas? Pues tres personas son tres personas. Ahora imagínense que esas tres personas tengan el título Dios cada una. Entonces, por lógica, no estarían diciendo tres dioses. Pero que resulta que los trinitarios dicen que son monoteístas. Pero ¿cómo pueden ser monoteístas si están definiendo aquí en este credo de Atanasio a tres dioses, a tres personas? Ahora vamos a retroceder hacia arriba para que ustedes vean y escuchen
cómo este credo absurdo y sin sentido quiere justificar que ellos son monoteístas. Bien, vamos a leer estos párrafos del credo de Atanasio. Inicia diciendo: el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Y yo pregunto, ¿dónde en la Biblia dice que el Espíritu Santo es una especie de Dios todopoderoso? ¿Dónde el término todopoderoso se le aplica a Jesucristo en la Biblia? Porque yo nunca lo he encontrado. Al Padre sí. Sobre el Padre sí dicen muchísimos pasajes que es el todopoderoso, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Muchísimas partes. Que lo mismo que decir omnipotente. Omnipotente y todopoderoso son sinónimos. Y eso se le aplica al Padre Celestial, porque evidentemente según la Biblia es el Dios supremo. Pero vamos a ver, el Hijo Jesucristo, que sí es una persona, ¿dónde se le aplica el título todopoderoso? Pues yo no lo he encontrado en ningún sitio. Y el Espíritu Santo, mucho menos se le aplica en la Biblia el título todopoderoso, porque es imposible que hayan varios todopoderosos. Porque entonces, ¿qué sentido tendría la palabra o el título todopoderoso si varias personas tienen ese título? Ese título puede tener una sola persona, una, no varias, sino una, que vendría a ser entonces el todopoderoso o el único omnipotente. Porque si esa palabra, repito, todopoderoso se le aplica a varias personas, entonces no tendría sentido. Pero bien, sigamos leyendo este credo absurdo. Sigue diciendo: sin embargo, oiga lo que dice ahora, sin embargo, no son tres todopoderosos, sino un todopoderoso. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Este credo está diciendo que hay tres personas, pero que no son tres sino uno. O sea que estos trinitarios ni siquiera saben de matemática. Donde dice el número 3, ellos ven el símbolo de un 1. Eso es lo que sucede con los trinitarios. Vuelvo a leer aquí. Sin embargo, no son tres todopoderosos, sino un todopoderoso. Sigue diciendo: así que el Padre es Dios. Óigase esto: el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. ¿Ustedes se están dando cuenta de lo que está diciendo este credo? Está diciendo que hay tres personas, las tres son todopoderosas, los tres, y los tres tienen el título Dios. Sin embargo, ellos no son tres, sino un solo. Entonces, ¿qué es lo que me está definiendo este credo absurdo y contradictorio? Me está definiendo a un Dios siamés. Ustedes van ahí a Google o a cualquier diccionario y buscan qué significa la palabra siamés. Y la definición es varias personas o varias partes del cuerpo de varias personas metido en un solo ser. O sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo: un niño que nace siamés o gemelos siamés. Son personas que nacen pegados. Gemelos siamés son dos pegados. Dos personas, un cuerpo pero pegado. Son dos en uno, ahí sí, son siamés. Pues eso es lo que está definiendo aquí este credo de Atanasio. Y si ustedes van a la religión pagana, miren en el chat la foto que yo le puse, se la voy a mostrar. Observen esta foto donde aparecen varios dioses hinduistas. Esto es un ser siamés, lo que se está definiendo aquí. Varias personas embutidos en un solo ser. Señores, pero eso no es exactamente lo que está definiendo el credo de Atanasio sobre el Dios trino. Es exactamente lo mismo. Que son tres, pero no son tres, sino uno. Eso es lo que está definiendo el credo de Atanasio. Ahora yo le voy a señalar a ustedes una foto de pintores artistas reconocidos que son católicos romanos, para que ustedes vean cómo estos artistas, pintores católicos, con el apoyo de los obispos y los papas, ellos plasman o dibujan o pintan a su Dios trino, y se darán cuenta que la imagen que ellos plasman es la misma que estos dioses hinduistas, estos dioses siamés, que son varias personas en un solo ser. Fíjense aquí en esta foto. Aquí hay tres obras artísticas, ahí están los nombres de quien pintaron eso, ahí están las fechas de quienes pintaron eso, con el apoyo de los papas, de los obispos católicos romanos. Fíjense cómo estos pintores católicos
definen y visualizan al Dios Trino. ¿Se fijaron? Varias personas en un solo cuerpo, una cara grande, o sea, una cabeza grande con tres caras. ¿Se fijaron? Una cabeza grande con tres caras. Ese es el Dios Trino. Tres en uno. Porque esta gente dice que son monoteístas. Pero cuando vamos al credo leemos que son tres personas, que no son tres personas, sino una persona. Entonces obligatoriamente es un Dios siamés. Y exactamente así lo pintan, lo plasman, lo dibujan los artistas católicos romanos. Vamos a continuar leyendo este credo absurdo, este credo de Atanasio, este credo trinitario. Dice, no son tres dioses, sino un solo Dios. Asimismo, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Esto está risa, esta tontería absurda, sin sentido. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿en qué parte de la Biblia el título Señor se le aplica al Espíritu Santo? ¿Me podría algún trinitario dar un pasaje? ¿Por qué en este credo, luego de tantas fórmulas repetitivas, ellos nunca dan un solo pasaje bíblico? Nunca lo dan. Ahora yo pregunto si algún trinitario que en este grupo me puede dar un pasaje donde al Espíritu Santo se le llame Señor. Pero que resulta que en la Biblia no hay nada que diga que el Espíritu Santo es un Señor o un Dios. Sin embargo, como dije hace unos días atrás, si ustedes se leen el credo católico romano de los hijos de la gran ramera, ese credo niceno-constantinopolitano del año 381, ahí hay un párrafo, una cláusula que dice literalmente: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que junto al Padre y al Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Se fijaron dónde, en qué parte es que al Espíritu Santo se le dan esos títulos? En los credos de la gran ramera católica romana, pero no en la Biblia. Pero en esos credos absurdos, sí, ahí sí. Pero en la Biblia, no. ¿Se fijaron, hermanos? Entonces, este asunto de la tercera persona de un Dios trino es una fábula, es un mito, es paganismo cristianizado. Metieron el paganismo de estos dioses siamés, de estos dioses monstruosos con varios brazos, como 6 brazos, 6 piernas en un solo cuerpo, una cabeza con 3 caras. Ese paganismo del diablo, la gran ramera católica romana lo cristianizó y lo metió en la cristiandad apóstata iglesiera del catolicismo romano, que luego se expandió cuando surgió del catolicismo, que salieron de ahí de las faldas de Roma, el protestantismo, que arrastró tras de sí al Dios Trino. Y ahí están los evangélicos pentecostales adorando a este Dios monstruoso. Pero vamos a continuar leyendo este credo absurdo. Ahora vamos a leer en esta parte del credo de Atanasio la justificación absurda y sin sentido que dan esta gente para justificar su monoteísmo entre comillas. Dice, porque así como somos compelidos por la verdad cristiana a confesar a cada una de las 3 personas por sí misma Dios y Señor, así nos prohíbe la religión cristiana decir que son 3 dioses y 3 señores. Y yo pregunto, hermanos, ¿dónde la Biblia dice eso? ¿Dónde la Biblia dice que nosotros los cristianos, o que es una verdad cristiana, confesar a 3 personas por sí misma Dios y Señor? ¿Dónde al Espíritu Santo se le llama Dios y Señor a la Biblia, en la Biblia? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo quiero que me den el texto algún trinitario. Porque yo lo que está diciendo este párrafo de este credo de la gran ramera, como que eso es una verdad cristiana. Confesar a las 3 personas de la Trinidad, Dios y Señor, como si al Espíritu Santo se le aplican esos títulos en la Biblia, como que eso es una verdad cristiana, cuando eso no existe en la Biblia. Los apóstoles nunca dijeron eso, nunca. Todo lo contrario, los apóstoles siempre enseñaron que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, el poder de energía que emana de Dios el Padre, poder que también tiene Jesucristo.
Entonces, en esta última parte del párrafo dice, así nos prohíbe, dice este credo absurdo, así nos prohíbe la religión cristiana decir que son tres dioses y tres señores. ¿Y dónde lo prohíbe eso la religión cristiana? Estoy hablando del verdadero cristianismo. No de esta porquería que enseña aquí la gran ramera católica romana. Porque ¿dónde se prohíbe en la Biblia a los cristianos decir que otras personas puedan llevar el título Dios o Señor, aparte del Dios Padre? Porque Jesucristo, evidentemente la Biblia enseña que Jesucristo es un Dios y es un Señor. Claro que sí. Claro que sí. Jesucristo es un Dios y es un Señor. Pero Jesucristo no es el Dios Padre. Y sin embargo el Dios Padre también tiene el título Dios y tiene el título Señor. Ahora el Espíritu Santo nunca lleva esos títulos. Nunca. Ahora, si tomamos esto, debemos de entender que si Jesucristo es un Dios y un Señor, y el Padre Celestial es un Dios y un Señor, porque lo son los dos, claro que sí, entonces la Biblia no es monoteísta. La Biblia no es monoteísta, como pretenden enseñar estos lacayos de la gran ramera con sus credos absurdos, donde definen a tres dioses, literalmente definen tres dioses, y luego dice que son monoteístas. Es que esta gente es tan demente, señores. Y como dije el día de ayer, esta parte final también del párrafo de este credo de Atanasio dice, en esta Trinidad ninguno es primero o postrero, ninguno mayor o menor, sino que todas las tres personas, oígase esto, tres personas, pero ustedes son monoteístas, ¿cómo que tres personas? Que todas estas tres personas son coeternas juntamente y coiguales. Así que en todas las cosas, como queda dicho, debe ser venerada la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Bueno, yo dice que son tres personas y luego dice que son monoteístas. Es que esta gente no tiene juicio, señores. Es un monstruo lo que están describiendo aquí, un monstruo siamés. Un Dios embutido, ¿verdad? Varias personas, varios dioses, tres dioses justamente, embutido, metido en un solo ser. Eso es lo que está definiendo el trinitarismo, aunque lo quieran negar. Pero son tan bárbaros estos católicos romanos que ellos lo plasman, ellos lo pintaron, lo dibujaron. Y ahí está el Dios Trino. Ese es el Dios Trino católico romano. Tres seres metidos en un solo ser. Un Dios embutido, un Dios salami, un Dios jamoneta. Muchas partes de cuerpos metidos en un solo ser. Ahí está, ese es el Dios Trino. Pero que resulta que aquí estoy leyendo que dice este credo que esos seres que son uno son coeternos juntamente y coiguales. Pero ¿cómo que coeternos? ¿Cómo que coeternos si Jesucristo tiene el título Hijo y el Padre Celestial tiene el título Padre? Pues si fueran coeternos, ¿cómo pueden tener esos títulos? Es imposible, porque es imposible que un hijo tenga la misma edad que su propio padre. Y más si Jesucristo en pasajes como se los leí yo a ustedes ayer, pasajes como Juan 5:26, Juan 6:57, Jesucristo de su propia boca dice que está vivo porque el Padre le dio la vida. Entonces, si el Padre le dio la vida a Jesucristo, quiere decir que Jesús tuvo un inicio de existencia, eso es lo lógico, y por eso es hijo de Dios. Es hijo de Dios, ¿por qué? Porque el Padre le dio la vida. En este caso a Jesucristo fue el primero de todos los seres en recibir la vida antes de la creación de todas las cosas. Como dice ahí estos pasajes impresionantes de Proverbios 8, versos 22 al 36, donde se describe a un personaje con un título sabiduría. Recuerden que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo señala muchísimas veces a Jesucristo como la sabiduría de Dios. Pero Salomón, ahí en Proverbios 8, versos 22 al 36, define a un personaje con ese título sabiduría, y ese personaje, esa sabiduría, está dando un discurso. Y en ese discurso está diciendo que el Dios Supremo le dio la vida, lo engendró antes de la creación de todas las cosas. Por eso Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre le dio la vida. Juan 6, 57, Juan 5, 26. Jesús lo dijo de forma literal también. Fíjense, hermanos, aquí en el chat les he puesto unos pasajes bíblicos
Ahí le puse a ustedes Juan 6:57, donde Jesús dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Fíjese bien lo que dice Jesús, que Él está vivo porque el Padre le dio la vida. Y ahí le puse también en el chat Juan 5:26, dice literalmente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado o le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces Jesús recibió una vida como la del Padre, o sea, no se está refiriendo a una vida humana. Entonces, evidentemente, como sabemos que Jesús es preexistente, o sea, que estaba vivo incluso antes de Abraham, antes de que existiera el mundo, como lo dice Juan 17, verso 5, lo dice el mismo Jesucristo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que yo tenía junto a ti antes de que existiera el mundo. Entonces entendemos que esta vida como la del Padre, Jesús la recibió antes de la existencia del mundo. Es el primer hijo del Altísimo. Pero fíjense en 1 Timoteo 6:13, donde dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. O sea, el Dios Padre da vida a todo. A todo. Y eso incluye al Señor Jesucristo. Incluye al Señor Jesucristo, porque ahí no se excluye a nadie. Por eso el Padre Celestial es el Dios Supremo, porque todo procede de Él. Entonces Jesús es el primero en recibir la vida. No puede ser coeterno con su propio papá, como reza el credo de Atanasio, este credo católico absurdo, este credo trinitario. Esto es trinitario enseñando que el Hijo es coeterno, tiene la misma edad que su propio Padre. Pero ¿dónde dice eso la Biblia? Trinitarios. ¿Dónde lo dice la Biblia? Trinitarios, denme textos. A ver si lo encuentran en la Biblia, que diga tal cosa, que Jesucristo tiene la misma edad eterna que su propio Padre. Porque por algo Jesús tiene el título Hijo. ¿Por qué es que lo tiene, trinitarios? Díganme. ¿Por qué que lo tiene? Si el Padre y el Hijo tienen la misma eterna edad, ¿cómo uno es Padre y el otro es Hijo? Explíquenme eso, trinitarios. Explíquenmelo, pero con la Biblia. No me vengan con el cuento de que, ay, esto se recibe por revelación. No, déjense de eso. Conmigo no vengan con ese cuento, que yo no como cuento, yo lo que como es Biblia. Entonces, denme un pasaje de los apóstoles, donde los apóstoles dijeron eso, de que el Padre y el Hijo, uno teniendo el título Padre y otro teniendo el título Hijo, ambos tienen la misma eterna edad. Pues denme el texto que lo diga, porque aquí lo que yo estoy leyendo en la Biblia es que el Padre le dio la vida a Jesucristo. Es su primer hijo. Su primer hijo, que procede de la sustancia y de la gloria del Padre, como lo dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Ahí lo dice literal, que Jesús procede de la gloria del Padre, o sea, del poder de Dios. De ahí fue que surgió el Señor Jesucristo. No fue que Dios el Padre tomó sexualmente a una diosa para engendrar a su Hijo. Pues no. Tanto el Señor Jesucristo, que es el primero de todos, como todos los seres celestiales que son espíritu, como los ángeles, los 4 seres vivientes, etcétera, todos ellos proceden de ese poder y esa gloria que es el Dios Padre, de ese poder que es el Espíritu Santo, que es la simiente de Dios. De ahí que proceden los seres celestiales, y de ahí vamos a proceder nosotros cuando seamos resucitados. Vamos a nacer del Espíritu, y por eso seremos como los ángeles del cielo. Seremos espíritus, porque vamos a nacer del Espíritu de Dios. Es así como Dios engendra a sus hijos espirituales. No es que Dios se anda por ahí tomando sexualmente diosas, como rezan los mormones y como predica también este pornográfico, este ser inmundo llamado Tito Martínez, que anda diciendo por ahí que el Dios Padre tiene un harén de diosas en el cielo y anda teniendo orgías celestiales. Ese ser inmundo llamado Tito Martínez dice eso, cuando en realidad lo que dice la Biblia es que los seres que son espíritu, los hijos de Dios espirituales, proceden del Espíritu de Dios, de esa sustancia del Padre, de esa gloria del Padre, como dice Hebreos 1, verso 1 al 2, que de ahí procede el Señor Jesucristo. Fíjense que en pasajes como 1 Corintios 1, verso 24, 1 Corintios 1, verso 30 y también el 31, 1 Corintios 2, verso 7, en todos estos pasajes el apóstol Pablo identifica a Jesucristo como la sabiduría de Dios. Pero que resulta, como dije anteriormente, ahí en Proverbios 8, verso 22 al 36, ahí aparece la sabiduría de Dios dando un discurso.
Y en medio de ese discurso, esa sabiduría está diciendo que Dios, el Padre, le dio la vida antes de la creación de todas las cosas. Le dio la vida. Vamos a leer el texto. Vamos a leerlo desde la versión bíblica internacional. Escuchen lo que dice el texto. Dice: Yahvé me dio la vida como primicia de sus obras. En la Reina Valera se lee: Dios me engendró como el primero de sus obras. O sea, aquí aparece me dio la vida. En la Reina Valera aparece me engendró. Pero el resultado es lo mismo. El resultado es lo mismo. Como quiera, Dios el Padre le dio la vida a un ser descrito como la sabiduría antes de la creación de todas las cosas. Y resulta que el apóstol Pablo identifica a Jesucristo como la sabiduría de Dios. Continúo leyendo el texto. Vamos desde el inicio. Proverbios 8, verso 22 al 36. Yahvé me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecido desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. Oiga, ¿qué dice? Yo nací. Pero en la Reina Valera aparece la palabra cuando fui engendrado. Viene a ser lo mismo. Sigue diciendo el texto: no había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací o fui engendrado o engendrada, la sabiduría. Nací antes que fueran formadas las colinas, antes que se cimentaran las montañas, antes que Él, o Dios, creara la tierra y sus paisajes, y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del mar profundo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas obedecieran su mandato, cuando plantó los fundamentos de la tierra, allí estaba yo, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba de estar en su presencia. Me regocijaba en el mundo que Él creó. Porque claro, la creación fue el Dios Padre que la hizo. No fue Jesucristo, sino el Dios Padre. Hizo toda la creación para que la creación sea la herencia de ese Hijo. Sigue diciendo el texto: en el género humano me deleitaba. Y ahora, hijos, oídme. Escúchenme, dichosos los que van por mis caminos. Atiendan a mi instrucción y sean sabios, no la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor de Yahvé. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo, quien me aborrece ama la muerte. O sea que más claro, imposible. En pasajes como 1 de Juan 3, verso 9, 1 de Pedro 1, verso 23, pues ahí se especifica que ese poder, esa energía que es el Espíritu Santo, esa gloria del Padre, ahí en esos pasajes se define ese poder como la simiente de Dios. La simiente de Dios. ¿Y por qué la simiente de Dios? Porque Dios usa ese poder, esa sustancia del Padre, y de allí proceden los hijos espirituales de Dios, los que son espíritus. Por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo: lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Por eso también dijo Jesucristo que el día de la resurrección, y recuerde que lo que va a usar Dios para resucitarnos es su poder, su espíritu, igual que hizo con Jesucristo, que lo levantó de la tumba usando su poder, su Espíritu Santo. Pues lo mismo va a suceder con nosotros en el futuro. Vamos a nacer del Espíritu y seremos como los ángeles del cielo, seremos espíritus. Entonces todos los seres que son espíritus, como Jesucristo en su preexistencia divina, los ángeles del cielo y nosotros en el futuro, todos ellos tienen una sola procedencia: el poder de Dios, que es la simiente del Padre. Por eso en el libro de Hebreos se dice que el Padre Celestial es el Padre de los espíritus. Entonces, repito, para Dios tener sus hijos espirituales, Dios no tiene sexo con una diosa, como predica este ser pornográfico inmundo llamado Tito Martínez y como predican los mormones. Tito Martínez, repito, llega a decir que tanto Jesucristo como el Dios Padre tienen harenes llenas de diosas y se reparten las diosas. O sea que Jesucristo va y puede tomar las diosas del Dios Padre y tomárselas sexualmente y viceversa.
y viceversa. Y el mismo Tito Martínez dice que en el futuro, cuando él resucite y sea un espíritu, él va a tener también montones de diosas y va a llenar planetas de hijos espirituales, y que puede tomarse hasta las diosas del Dios Padre, porque en ese tiempo no va a haber celos y puedan haber orgías celestiales. Oigan, hermanos, qué pensamiento más inmundo, qué pensamiento más satánico tienen los mormones y tiene Tito Martínez, cuando en realidad la Biblia explica bien claro que el Dios Padre es el Padre de los espíritus. Los seres espirituales no tienen madre, sino que todos proceden de la gloria y el poder y la sustancia del Padre. Y ahí es que proceden los seres espirituales, como nos tocará a nosotros en el futuro cuando resucitemos. Vamos a ser engendrados o vamos a renacer o a nacer de nuevo en el Espíritu. Y por eso seremos hijos de Dios ya literales, con cuerpos espirituales como los ángeles del cielo y como lo tiene el mismo Señor Jesucristo en este momento. Por tanto, hermanos, hemos acabado de refutar, de desenmascarar esa doctrina apestosa, absurda, sin pie y sin cabeza, de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo son coeternos o fueron coeternos. Que el Padre teniendo el título Padre y Jesucristo teniendo el título Hijo, ambos tienen una eterna edad, igualita a la eterna edad, siendo Padre e Hijo, algo absurdo, sin sentido, como reza en el credo de Atanasio y también se dice en las liturgias o creencias del titianismo, porque también Tito Martínez enseña eso, los dioses coeternos, Padre e Hijo que son coeternos, algo absurdo, sin pie ni cabeza. Esas son partes de la doctrina del anticristo, la que niegan al Padre y al Hijo, como lo dice el apóstol Juan en su epístola. Tanto el unicitarismo, como el titianismo, como el trinitarismo, todo eso es parte de la doctrina del anticristo, que niegan la doctrina del Padre y del Hijo. Jesucristo es Hijo de Dios porque Jesucristo dice él mismo, lo dice en su propia boca, que el Padre le dio la vida, por eso es su Hijo. Por eso es su Hijo. No es por otra cosa, es por eso. Porque el Padre le dio la existencia. Evidentemente es el primer ser, el primer Hijo del Altísimo, el primero de todos, el primogénito y el unigénito del Padre. Luego también los ángeles que proceden de esa misma gloria del Padre también. Y así sucesivamente. Eso nos tocará también a nosotros en el futuro nacer del Espíritu. Y por eso seremos Espíritu en el futuro. Ahora vamos a desenmascarar otra diablura del trinitarismo. Otra diablura, tal y como lo leímos ahí en el credo de Atanasio, porque esta gente absurda dice que creen en tres personas y ambas, o sea, las tres personas tienen el título todopoderoso y Dios y Señor, las tres, pero ellos dicen que son monoteístas. ¿Pero y cómo se come eso? Están definiendo a tres seres, tres dioses. Tres dioses es politeísmo, eso es evidente, eso es politeísmo. Pero ellos dicen, no, espérate, nosotros somos monoteístas porque no son tres, son uno. Son tres en uno. Bueno, el Dios siamés, eso es lo que están definiendo, el Dios siamés, como es el paganismo hinduista. Muchos dioses en un solo ser, metido ahí, embutido en un solo ser. Eso es el trinitarismo entonces, literalmente. Pero sepan ustedes, hermanos, que en realidad la Biblia no es monoteísta. La Biblia en realidad es enoteísta, monólatra. Enoteísta, monólatra es lo mismo que decir politeísmo, monólatra, es lo mismo. La Biblia es eso, la Biblia no es monoteísta. Porque aparte del Dios Padre, aparte de Él, hay otras personas que tienen el título Elohim y tienen el título Teos. Y no son dioses falsos. Jesucristo tiene el título Teos o Dios o poderoso, que es lo mismo todo eso. Y Jesucristo no es un Dios falso, es un poderoso de verdad. ¿Sí o no? Claro que sí. Moisés, por ejemplo, Éxodo 7, verso 1, tiene el título Elohim. Elohim, Dios. Ese título Elohim es Dios, se le aplica a Moisés y se le aplica al Dios Padre también igualito. ¿Sí o no? Claro que sí, lo pueden leer en Éxodo 7:1, donde el mismo Dios Padre le dio ese título a Moisés. ¿Por qué razón? Porque Moisés recibió poder y autoridad, era un poderoso o un Dios sobre Faraón, porque el título Dios
simplemente significa poderoso, no significa otra cosa. Poderoso, eso es lo que significa el título Dios, siendo el Padre en este caso el todopoderoso, el único todopoderoso, porque no hay más todopoderosos. O sea, el Dios supremo, el omnipotente, el más poderoso de todos los dioses. Ahora vamos a ver, hermanos, el por qué la Biblia le otorga al Dios Padre un título que es el Dios de dioses. Usted nunca se ha preguntado por qué el Dios Padre tiene ese título, Dios de dioses. Porque evidentemente Dios el Padre es el Señor y el Dios de otros dioses que están subordinados al Dios Padre. Eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que se llama enoteísmo. Lo voy a explicar, voy a leer los textos ahora. Vamos a ver, Deuteronomio 10, verso 17, dice: porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Fíjense que este texto lo escribió Moisés. Moisés no era monoteísta, Moisés era enoteísta. Él reconoce que en los cielos y la tierra, aparte del Padre Celestial, hay otras personas que tienen el título Elohim. Son dioses y señores, pero están sometidos al Dios Padre porque el Dios Padre es el Todopoderoso. Es el Dios máximo, porque de Él proceden todas las cosas. Por eso Moisés le aplica el título al Dios Padre, el Dios de dioses, o sea, el poderoso de otros poderosos. Vamos a Crónicas 2, verso 5, dice: el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Salmo 50, verso 1, oiga lo que dice aquí: el Dios de dioses, Yahvé, ha hablado y convocado la tierra. Salmo 136, verso 2 al 3 dice: da gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Da gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Vamos a Daniel 2, verso 47. ¿Qué dice ahí Nabucodonosor? Oiga lo que reconoció Nabucodonosor delante de Daniel. Dijo el rey: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores y revelador de misterios. ¿Se dan cuenta? El Dios Padre, ¿por qué es el Dios de dioses? Porque aparte del Dios Padre, otras personas tienen el título poderosos o Dios. Porque eso es lo que significa Dios, poderoso. Dios no es un nombre propio, como si Dios el Padre fuera el único que tuviera ese nombre. No, eso es un título. Dios es un título y significa poderosos. Entonces hay varios poderosos, pero el Dios Padre es el Todopoderoso y los demás poderosos están sometidos y obedecen las órdenes del Padre. Señores, no me estoy refiriendo, cuando aplico el título Elohim o Teos, a otras personas que no sean el Dios Padre. Ahí no cabe la idea de dioses falsos. Los ídolos de talla, los dioses ajenos o los dioses adorados por el paganismo, nada tiene que ver con este asunto, porque el paganismo es otra cosa muy diferente. Está prohibido la adoración y el culto a dioses falsos. Está prohibido. E incluso estas personas que son dioses de verdad, como el Señor Jesucristo, como Moisés, como los jueces de Israel, como los ángeles del cielo, todos ellos tienen el título Elohim, todos, porque es una familia de dioses. Ahora la Biblia manda que solamente es al Padre que podemos rendir servicio y adoración, solamente al Padre Celestial, que incluso el mismo Señor Jesucristo lo ordenó cuando se lo dijo a la samaritana, que solamente al Padre podemos adorar en espíritu y en verdad, solamente al Padre, no a otros dioses, porque eso está prohibido en la Biblia, la adoración a otros dioses que no sea el Dios Padre. Ahora, eso no quita que aparte del Dios Padre, otras personas tengan el título Elohim, porque sí lo tienen. Y ahí está Moisés, ahí están los jueces de Israel, ahí están los ángeles del cielo y el mismo Señor Jesucristo, que tiene el título Teos, como dice en Juan 1:1. Vamos a leer el pasaje de Éxodo 7:1. Dice: Yahvé dijo a Moisés. Oigan quién fue que habló con Moisés. Fue el Dios Padre. No fue ni siquiera el ángel de Yahvé. No, fue directamente el Dios Padre. Dice: Yahvé dijo a Moisés: mira,
yo a ti te he constituido Dios sobre Faraón. La palabra Dios en el original que aparece ahí es Elohim en hebreo. Elohim. Yo a ti te he constituido un Elohim, Dios sobre Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces ahí tenemos que Moisés tenía el título Elohim, un título que también se le aplica al Dios Padre, se le aplica también a los ángeles del cielo, son Elohim, son dioses, porque en realidad lo que el Dios Padre tiene es una familia de Elohim, de dioses, donde el Dios Padre es el Padre de todos ellos, y es el Dios de todos ellos. Por eso Dios el Padre es el Dios de dioses y Señor de señores. Entonces estas personas que aparte del Dios Padre tienen el título Dios y son dioses verdaderos también, son personas que están sometidos a las órdenes del Dios Padre, como sucede aquí con Moisés. Fíjense que Moisés no era un espíritu, sin embargo Dios le puso el título Elohim. ¿Por qué razón? Porque era un poderoso Moisés sobre Faraón. Dios el Padre le dio poder y autoridad sobre Faraón a Moisés. Y por eso Moisés era un Dios sobre Faraón, literalmente. Literalmente, era un Dios y no era un Dios falso. ¿O me va alguien a decir ahí que Moisés era un Dios falso? Si Moisés fuera un Dios falso, ustedes saben lo que diría el texto. El texto diría, Yahvé dijo a Moisés, mira, yo a ti te he constituido un Dios falso sobre Faraón, y tu hermano Aarón será tu falso profeta. Eso hubiera dicho el texto. Si Moisés hubiera sido un Dios falso o un Elohim falso. Sin embargo, eso no lo dice el texto. El texto lo que dice es que Moisés era un Dios, un Elohim, un poderoso sobre Faraón. Pero que resulta que Moisés estaba sometido a las órdenes del Padre Celestial. Asimismo, el Señor Jesucristo también tiene el título Dios, lo tiene, Teos, como dice en Juan 1:1, y otras partes de la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver, Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces fíjense que aquí a Jesucristo se le aplica el título Teos, o Dios, o poderoso. Porque claro que lo es, Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador, claro que sí, porque así lo instituyó el Padre Celestial. Pero recuerden que Dios no es un nombre propio que pertenezca solamente al Dios Padre, no, eso es un título, métase eso en la cabeza, un título que lo tienen otras personas aparte del Dios Padre. Y Jesucristo tiene ese título también. Jesucristo es un poderoso. Y Dios el Padre lo constituyó como medio de salvación para el género humano. Entonces Jesucristo es un poderoso. Era un Dios y tenía forma de Dios, como dice aquí Filipenses 2, verso 6. En los cielos, antes de encarnarse como hombre en la tierra, era un Dios, era un espíritu. Semejante al Dios Padre, era un ser espiritual, como los ángeles del cielo. Pero aquí en la tierra, cuando Jesús se encarnó a través del vientre de María, y comenzó su ministerio, Dios el Padre le dio poder en el bautismo. Cuando Jesús se bautizó, vino sobre él ese poder, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y de ahí en adelante Jesús comenzó a hacer prodigios y milagros que ningún hombre podía hacer en la tierra. Por eso también aquí en la tierra Jesús era un Dios, como lo fue Moisés sobre Faraón y Egipto. Moisés tenía el título Elohim porque era un poderoso, porque hacía milagros que nadie más podía hacer, aunque sabemos que era el Dios Padre que hacía eso. Lo mismo sucede con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Claro que era un Dios encarnado, claro que sí, pero no era el Dios Padre encarnado, sino el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo, igual que Moisés, no era monoteísta. Jesucristo era enoteísta y monólatra. Eso era Jesucristo y yo se lo voy a demostrar. Cuando Jesús tuvo la controversia con los fariseos, maestros de la ley y toda esa gente, Jesús le dio una respuesta a ellos aquí en Juan 10, verso 34 al 36. ¿Qué le respondió Jesucristo a esas personas, esos fariseos y maestros de la ley? Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Eso fue cuando el Dios Padre llamó dioses o Elohim a los jueces de Israel. ¿Por qué los llamó así?
porque los jueces de Israel tenían poder espiritual y civil sobre el pueblo de Israel, pero los jueces estaban sometidos al Padre Celestial, como por ejemplo Sansón, que tenía una fuerza sobrenatural, por ejemplo Moisés, que era un juez, y miren el poder que tenía Moisés. Eran Elohim, eran dioses esas personas. Dice Jesucristo: no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si el Padre llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfema, porque dije hijo de Dios soy. Entonces fíjense bien, hermanos, que Jesucristo está diciendo bien claro que el Dios Padre le dio el título Elohim a ciertos individuos en la tierra, los convirtió en dioses, le dio ese título, le dio poder a esas personas, y eran dioses, lo dijo el Dios Padre y lo confirma Jesucristo en este pasaje. No eran dioses falsos esas personas, eran dioses de verdad. Ahora sabemos que el Dios Padre es el Dios de dioses, es decir, el más poderoso de todos, porque todo procede de Él y todo tiene vida por el Dios Padre. Entonces, por eso, por ejemplo, en pasajes como Juan 1:1, que es un pasaje muy manipulado por los trinitarios y los unicitarios, y que en la mayoría de versiones bíblicas ese pasaje aparece castrado, o sea, cortado, le quitaron los artículos gramaticales donde tenían que ir. Pues ahí aparece el Dios Padre con el título Dios, Joteos, y también aparece Jesucristo con el título Teos. Pero si lo leemos directamente de la versión Copto Saidí, que es una versión que no está manipulada por la gran ramera católica romana, ahí aparece Juan 1:1 con los artículos gramaticales donde tienen que ir. Entonces Juan 1:1 literalmente se leería de la siguiente manera: en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo estaba con el Dios, y un Dios era el verbo. Lo que quiere decir el pasaje en realidad, ahí se está definiendo a dos dioses, dos dioses. Y lo que está diciendo el texto, si quitamos la palabra Dios y ponemos la palabra, por ejemplo, poderoso, el texto diría de la siguiente manera: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con el Todopoderoso, y un poderoso era la palabra. Así se debería de leer literalmente Juan 1:1. Y ahí no está apareciendo una sola persona en ese pasaje, está apareciendo dos personas, dos dioses, literalmente, señores. Muy bien, vamos a leer, según la Wikipedia, la definición de la palabra enoteísmo. Dice: enoteísmo, del griego eis, enos o un, y teos, Dios. Es la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de esos dioses es suficientemente digno de adoración por parte del fiel. El enoteísmo se refiere en particular al culto a un Dios único y dominante, sin dejar la existencia o posible existencia de otras deidades inferiores. Señores, por eso fue lo que nosotros leímos en la Biblia. Por eso que el Dios Padre se define como el Dios de dioses. ¿Por qué razón? Porque el Padre Celestial es el Dios supremo, el Todopoderoso, y hay otros dioses que están sometidos a Él. Pues esto es lo que se está definiendo aquí el enoteísmo. Entonces la Biblia es enoteísta, e incluso el apóstol Pablo es enoteísta. 1 Corintios 8, versos 5 al 6. Oiga lo que dice Pablo. Él dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra. Ahora oiga lo que dice: como ciertamente hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, ahora viene el enoteísmo, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Se fijaron que Pablo es enoteísta? Ahí está. Pablo sabe que en los cielos y la tierra, aparte del Dios Padre, muchas personas tienen el título dioses y señores. Pero para nosotros los cristianos, para nosotros, está el Dios supremo, que es el Padre, de cual proceden todas las cosas. Y es a ese, como lo ordena Jesucristo en Juan 4,
que tenemos que adorar en espíritu y en verdad a ese Padre. Claro que a Jesucristo lo podemos honrar, honrar al Hijo como honran al Padre. Jesucristo de nosotros recibe gloria, dignidad como un rey, porque eso es lo que es para nosotros. Claro que sí, pero la adoración suprema, dice Jesucristo, es al Padre que hay que dársela. Es al Padre. Entonces aquí el apóstol Pablo en este pasaje está reconociendo que en los cielos y la tierra muchas personas tienen el título dioses y señores, que están evidentemente sometidos al Dios Padre. Ahora para nosotros, repito, como lo dice Pablo aquí en este pasaje, hay un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, hay una jerarquía de dioses, donde el Dios Padre es el supremo, y el segundo en mando y poder es Jesucristo, porque el Padre Celestial le dio ese poder y autoridad. Como lo dice Jesucristo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra. ¿Quién se la dio? El Padre. Entonces está esa jerarquía. El Padre es la cabeza de todo, el jefe de todo, el dueño de todo y el Dios de todo, el Todopoderoso. ¿Y quién le sigue en mando y poder? Jesucristo el Señor. Así lo está definiendo Pablo, pues, en este pasaje. Por algunos dirán, bueno, ¿y qué hacemos con esos pasajes donde dice que el Dios Padre es el Dios único, que no hay más Dios, y que no hay Dios fuera de mí? ¿Qué hacemos con esos pasajes? Bueno, esos pasajes lo que están es simple y llanamente señalando al Dios Padre como un Dios único, único en su género, único en su clase, y que no hay nadie como Él. Es que nunca va a haber un Dios como el Dios Padre. Nunca, ni antes ni después de Él se va a levantar un Dios como el Dios Padre. Eso es lo que dicen esos textos. Por ejemplo, cuando Jesús dijo ahí en Juan 17, verso 3, Él dijo, en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado. Fíjense que ahí Jesús utilizó el término único Dios verdadero para referirse al Padre. ¿Y por qué único Dios verdadero? ¿Por qué razón? Porque Dios el Padre es único en su clase, único en su género. Hay dos particularidades que solamente la posee el Dios Padre. Hay muchos más, pero hay dos. Hay dos que lo denotan a Él y lo señalan a Él como un ser único. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, todo procede de Él, del Dios Padre. Todo sin excepción, todo procede del Dios Padre. Y todo tiene existencia por la voluntad del Dios Padre. Eso es lo primero. Y lo segundo es su eternidad absoluta. Es el único inmortal, el único que es sin principio y sin fin. Es el Dios Padre. Todo lo demás ha tenido un inicio de existencia, incluyendo la sabiduría de Dios, que es el Señor Jesucristo, el cual recibió la vida antes de la creación del mundo, tal y como ya lo leímos anteriormente. Entonces, fíjense bien, hermanos, el por qué el Padre es un Dios único en su género. Yo le voy a buscar aquí un texto muy interesante, se lo voy a poner aquí en el chat. El pasaje está en Isaías 43, verso 10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y me crean, y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, esto es lo mismo cuando aparecen esos pasajes que dicen, fuera de mí no hay Dios, yo soy el Dios único y verdadero. Es lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios el Padre en estos textos? Simple y llanamente, es que antes del Dios Padre no existía un Dios como Él. Lo está diciendo aquí Isaías 43, verso 10. Entonces ahí se derrumba por completo la doctrina trinitaria que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos. Se derrumba, porque está diciendo aquí el Dios Padre de su propia boca que antes de Él no fue formado ningún Dios. O sea que Él es único en su clase, como persona es único. Pero oiga qué es lo que dice también este texto, ni lo será después de mí. O sea que nunca, ni en el futuro, ni en el presente, ni en ningún tiempo lejano, nunca se va a levantar un Dios como el Dios Padre. ¿Por qué razón? Porque el Dios Padre es único en su clase. Por eso Él es el Dios único en el sentido de
del Dios único y verdadero. No es que necesitan otros personajes como Jesucristo, como Moisés, como los ángeles del cielo, que tengan el título Elohim y Teos. Ellos no son dioses falsos. Pero ¿por qué Dios Padre es el Dios único y verdadero? Porque es el más poderoso de todos. Y es único en su género porque todas las cosas proceden de Él. Todas las cosas no proceden de Jesucristo. Todas las cosas no proceden de Moisés. Todas las cosas no proceden de los ángeles del cielo, aun ellos tengan el título Elohim o Teos. No. Todas las cosas proceden del Dios Padre. Por eso Él es el Todopoderoso. No hay más todopoderoso, no hay más omnipotente. No hay un Dios ni antes ni después del Dios Padre que sea como Él. Es que no lo hay, ni lo habrá tampoco. Entonces por eso es que el Dios Padre es único en su clase. Entonces, señores, ya le he definido aquí lo que es la doctrina enoteísta. Le he definido también lo que es la doctrina del Padre y el Hijo, que es la doctrina principal de la fe cristiana, que es la doctrina que nos lleva incluso a la vida eterna, la doctrina del Padre y el Hijo, como se lo demostré, creo que fue antes de ayer. Yo voy a dejarlo hasta aquí el tema, voy a abrir el chat del grupo, para que el que guste continuar con el tema, pues pueda hacerlo libremente. Si usted cree que lo que estoy diciendo yo es válido y bíblico, pues venga, hermano, ponga aquí textos en el chat y envíe sus audios y su explicación y apoye la verdadera doctrina bíblica, que es la doctrina del Padre y el Hijo. Ahora, si aquí hay trinitarios, hay unicitarios o cualquier tipo de creencia y personas que crean que lo que yo estoy diciendo es antibíblico, pues venga, usted tiene todo el derecho a cuestionarme, porque yo, Alexander Hell, no me niego a ser cuestionado. Usted tiene que venir y cuestionarme y hacemos un debate bíblico en audio, como mandan las reglas de este grupo. Así que usted puede cuestionarme libremente, pero si lo hace, sabe que yo también lo voy a cuestionar a usted. Yo a usted le voy a responder en audio y usted tiene que responderme en audio a mí. Así que funcionan las normas del grupo para hacer los debates. Pues gracias y paz a todos los hermanos. Ahora les abro el chat para que quien quiera participar de este tema lo haga libremente. Bueno, mi estimado, el único aporte que pudiera dar acerca del 1 de Juan 5:7 es que sencillamente el texto bíblico que añadió la vulgar Iglesia Católica, ya que en los manuscritos antiguos más confiables no se encuentra ese texto. Y esto es fácil, mi hermano, es fácil darse cuenta. Simplemente usted tiene que cotejar con otras versiones de la Escritura. Búsquese, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional y verá que ese texto no aparece de esa forma. Búsquese la Biblia Dios habla hoy, también va a encontrarse que no aparece. La Biblia para todos, y por ejemplo también la Biblia la Biblia que estaba leyendo hace rato, la traducción de Nuevo Mundo. Hay muchas versiones, la mayoría, por ejemplo la versión iberoamericana también no incluye ese texto, porque ese texto bíblico sencillamente, 1 de Juan 5:7, es añadido. Debería decir solamente porque 3 son los que dan testimonio. Ya la palabra en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, es una añadidura de la vulgar Iglesia católica, sí. Entonces usted va a encontrar eso es únicamente en la Vulgata Latina,
y de los que traducen de la Vulgata, como por ejemplo la Reina Valera, que es evangélica y lo utilizan mucho los pentecostales. Entonces este texto sencillamente es un texto más añadido de las tantas añadiduras que por ejemplo tiene la Vulgata y la versión Reina Valera. Que pase buenas tardes, mi amigo y hermanos en la fe. Bueno, para añadir un poquito más a lo que comentaba el hermano aquí sobre 1 Juan 5:7, aquí les dejo una captura donde podemos ver el pasaje sobre 1 Juan 5:7 en la versión de la Vulgata latina, escrita, es la primera traducción al latín, ¿no? Escrita originalmente por Jerónimo, en donde vemos que incluso en esa Vulgata no se encuentra el fragmento que contiene la versión siguiente, que dice Vulgata Clementina. Bueno, ahí, aunque está en latín, obviamente se alcanza a apreciar que es donde se hace el añadido, ¿no? Del fragmento ese de los que dan testimonio en el cielo, ¿no? Y bueno, estamos hablando de la Vulgata Clementina escrita, una versión prolongada por el Papa Clemente. Bueno, estamos hablando del año 1592 aproximadamente. Es una versión muy tardía y recién en ese año se empieza a conocer este texto añadido, ¿no? No por Jerónimo, sino por Clemente, ¿no? Como pueden apreciar ahí en esa captura, no se encuentra presente el añadido en la Vulgata de Jerónimo, sino recién en la Clementina. Por eso es muy tardío el añadido, no se encuentra en ninguno de los manuscritos griegos. Por allá, más arriba, les compartí las capturas del Códice Bizantino. Creo que compartí otro códice más y no se encuentra el fragmento. Bueno, gracias y paz. Muy buena la respuesta que han dado los hermanos en cuanto al interrogante esta sobre 1 de Juan 5:7 y Mateo 28:19, que evidentemente son interpolaciones o añadidos apócrifos que no existen en los originales de la Biblia. Eso fue metido ahí, según la historia, fue metido en algunas versiones bíblicas para intentar apoyar al Dios Trino. Bueno, aparte de los comentarios muy buenos que han dado los hermanos sobre este tema, pues aquí les dejo un estudio, que estoy señalando en este audio, un estudio histórico, totalmente histórico al 100%, donde queda demostrado precisamente eso, que tanto 1 de Juan 5:7, la coma juánica, es una interpolación. Eso no existe en los originales de la Biblia. Eso de que en el cielo son 3 testigos, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y que estos 3 son uno, eso no lo dijo Juan. Eso lo metieron en las versiones bíblicas. Este asunto con Erasmo de Rotterdam, que se vio obligado por los jerarcas católicos romanos a meter esa cláusula en sus traducciones bíblicas. Y lo mismo sucedió también pues con Mateo 28:19. Pues aquí les dejo este estudio con los datos históricos exactos para que ustedes lo investiguen. No es para que simplemente lo lean, es para que lo investiguen. Y en breve también voy a subir aquí directamente al chat del grupo, desde el canal Telegram Séptimo Milenio, pues exactamente el mismo libro, pero en audio. Se los voy a subir aquí directamente desde el canal de Telegram, para que ustedes lo puedan escuchar también en audio. Pero les repito, no es simplemente que escuchen las referencias y los datos históricos, es que ustedes mismos vayan y lo investiguen, porque ese es el asunto, es que lo investiguen. Y a mis amigos de YouTube, porque voy a transformar todo esto en video, todo lo que se está hablando aquí sobre este tema, a mis amigos de YouTube, estos libros y estos audios, los enlaces los voy a dejar en la descripción del video. Fíjense por ustedes mismos esta diferencia entre la Reina Valera actualizada 2015 y la Reina Valera 1960. ¿Por qué la Reina Valera actualizada 2015 ya no contiene la coma juánica,
Señores, es porque los críticos de la historia bíblica han señalado demasiado ya esa versión bíblica a la Reina Valera 1960. La han señalado tal que ya da vergüenza ajena que ese texto apócrifo continúa ahí metido. Entonces vamos a leerlo desde la Reina Valera 1960, que es donde está todavía ese apócrifo falsificado de palabras que el apóstol Juan no dijo. Dice aquí en la Reina Valera 1960, primera de Juan 5, desde el verso 6, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Pues bien, esta parte en el verso 7 que dice que en el cielo hay tres personas, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que dan testimonio y que son uno, eso es una falsificación. Eso ni existe en los originales griegos del Nuevo Testamento, ni existe en la mayoría de versiones bíblicas, tampoco existe eso. Y ustedes pueden buscar cualquier tipo de traducción bíblica moderna y verán que es muy difícil encuentre eso de esta manera. Sin embargo, vamos a leer cómo se lee en la Reina Valera actualizada 2015, que se lee de acuerdo a los originales de la Biblia y a la mayoría de versiones bíblicas. Primera de Juan 5, desde el verso 6, dice: este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres están de acuerdo o concuerdan en uno. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que más o menos dice el original de la Biblia en griego. Sin embargo, la coma juánica, eso de que en el cielo tres personas están de acuerdo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y que los tres son uno, eso es una interpolación añadida y eso tiene su historia. Se llama la coma juánica. Una manipulación de los lacayos de la gran ramera católica romana, que han corrompido las Sagradas Escrituras. Y eso tiene su historia, les repito, tiene su historia. Y ahí les he dejado en el chat el libro con la historia de lo que sucedió con la coma juánica. Y también le puse 2 audios, la primera y la segunda parte, con esa misma historia, para que ustedes se den cuenta de cómo los lacayos trinitarios de la gran ramera católica romana han pervertido las Escrituras para poder apoyar el trinitarismo. Muy buenas tardes para todos. Gracia y paz a los verdaderos cristianos de este grupo. Les saluda Luz Marina Suárez de Colombia. Y quiero darle las gracias a mi hermano Alexander Hell por tan excelente refutación a la doctrina herética del trinitarismo. Y realmente no es ni más ni menos de lo que usted dice, hermano Alexander, cuando afirma que el Dios en el que creen los evangélicos trinitarios es un Dios salchichón, que es un monstruo de 3 cabezas, porque realmente no es el Dios de la Biblia el Dios en el que ellos han creído, ya que la Biblia es muy clara al referirnos a 2 personas, una como padre y otra como hijo. Muy buenas tardes para todos. Gracia y paz a los verdaderos cristianos de este grupo. Les saluda Luz Marina Suárez de Colombia. Y quiero darle las gracias a mi hermano Alexander Hell por tan excelente refutación a la doctrina herética del trinitarismo. Y realmente no es ni más ni menos de lo que usted dice, hermano Alexander, cuando afirma que el Dios en el que creen los evangélicos trinitarios es un Dios salchichón, que es un monstruo de 3 cabezas, porque realmente no es el Dios de la Biblia el Dios en el que ellos han creído, ya que la Biblia es muy clara al referirnos a 2 personas, una como padre y otra como hijo. Una que existe desde siempre, que no tiene principio ni fin, que es el creador de todas las cosas, y otro que sí tuvo principio allá en la eternidad, pero que tampoco tendrá fin, y por el cual y para quien son todas las cosas que el Padre creó.
Al Padre le plació escoger un rebaño, una iglesia, un pueblo para su Hijo, para que Él sea su Rey, pues en compensación a su obediencia, a su entrega, a su amor por Él. Y no sé por qué es tan complicado creerle a Dios y a su Hijo, pero es tan fácil creerle al diablo y al hombre. Si fue el mismo Señor Jesucristo quien lo dijo en Juan 17:3, Él mismo nos lo dijo o nos lo sigue diciendo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a ti, que te conozcan a ti, Padre, es el Padre, y a Jesucristo, como diciendo a mí, a quien tú enviaste. No es ni más ni menos. Ahí vemos dos personas, entonces no sé por qué los evangélicos trinitarios hablan de tres personas. No sé por qué le siguen creyendo a la Iglesia Católica. Yo también, como les decía, estuve congregándome durante casi 10 años, como 9 años en templos de ladrillo y también creía en esa mentira del diablo. Pero saben una cosa, yo sí me cuestionaba, aunque duré, pues puedo decir que sí, bastante tiempo. Yo me cuestionaba porque yo no podía creer que... Yo decía, bueno, son tres personas, pero es imposible que las tres sean el mismo. Yo sí me imaginaba el trono de Dios, el Padre, y a su lado Jesucristo. Yo sí así lo hacía. Es más, hermanos, les confieso que había una hermana que cuando oraba, cuando pasaba al frente, que era culto de damas, en el cual yo también era una líder de damas, cuando esa hermana oraba, yo pues obviamente estábamos todos con los ojos cerrados y ella oraba y empezaba diciendo, por ejemplo, bendito Dios y Padre, Dios Todopoderoso, no sé qué, te damos gracias, Señor, por tal, bueno, todo el repertorio, y luego decía, Padre, te damos muchas gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Y en el momento que ella decía eso, yo estaba así con los ojos cerrados, y justo en el momento en que ella decía eso, yo abría mis ojos, los abría y me quedaba mirándola a ella y volteaba a ver el pastor. El pastor pues no decía nada, pero yo decía dentro de mí, yo decía, ¿cómo puede ser posible que esta mujer diga que el Padre fue el que derramó la cruz? Pues en ese tiempo, derramó su sangre en la cruz. Pues en ese tiempo también creíamos en que había sido en una cruz. Yo creía eso. Pues aquí en el grupo con los hermanos he entendido que no fue en una cruz sino en un madero. Pero yo siendo, a mí me habían dicho que eran tres personas y yo así lo creí. Pero yo no creí, o sea, en mí mi convicción era de que eran, o sea, que el Padre era uno y el Señor Jesucristo era otro. Porque para que yo automáticamente abriera mis ojos y dentro de mí me dijera, ¿cómo puede ser? O sea, que esta hermana dijera que el que derramó la sangre en el madero, bueno, para ella en la cruz, fuera sido el Padre, yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer, hermanos. O sea, que aunque creía en la mentira de la Trinidad, yo no podía creer que el Padre fuera el mismo Hijo. O sea, en mi cabeza no entraba esa idea, o sea, era absurdo creer tal cosa. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser posible que sigan creyendo esa mentira? Y lo más triste es que se les dice, el hermano Alexander lo ha repetido aquí muchas veces, los hermanos han enseñado muchas veces, han dado estudios y han debatido acerca de, contradiciendo, refutando esta herejía de la Trinidad. Y da mucha tristeza ver que no quieren escuchar. Yo les invito para que se den una oportunidad de escuchar sin ningún prejuicio, sin nada.
dense la oportunidad como muchos aquí lo hemos hecho. Aquí hay varios hermanos miembros de este grupo que hoy día ya están creyendo en la verdadera doctrina del Padre y del Hijo. Ellos también llegaron como yo, creyendo en el sistema iglesiero apóstata, unos creyendo en la unicidad de Dios, otros creyendo en una supuesta unicidad y en una supuesta Trinidad. Muchos de ellos, al igual que yo, hemos salido de esa mentira del diablo. Y yo los invito a todos los que están en este grupo, que aún pertenecen al sistema iglesiero apóstata, que aún siguen creyendo esas mentiras del diablo, la mentira del trinitarismo y del unicitarismo, que se den una oportunidad de escuchar los estudios que se imparten en este grupo. Ahí en la página del grupo hay muchísima información, muchísimos estudios para que escuchando y junto con las escrituras en su casa pueden escudriñar uno a uno cada palabra de las que se dice, confrontándolo con las escrituras. Y pues si en algo no están de acuerdo, pues entonces lo comenta con el hermano, con los hermanos administradores, pero de verdad dense una oportunidad y procuren salir pronto de esa gran ramera católica, porque tristemente pues a los evangélicos les enseñan, a mí me enseñaron que la gran ramera católica es la iglesia, la gran ramera, la gran Babilonia es la iglesia católica. Pero fíjense bien y lean muy bien en Apocalipsis, que muy claro dice que la gran ramera, y también habla de las hijas de la gran ramera. Entonces cuestiónense, si saben que la gran ramera es la iglesia católica, ¿por qué no se han preguntado quiénes son sus hijas? ¿De quién cree que está hablando en Apocalipsis cuando se refiere a las hijas de la gran ramera? Pues es obvio que es de todo lo que se desprendió de la iglesia católica, que son las iglesias protestantes, las luteranas, toda la iglesia protestante evangélica, luteranas, bautistas, tanto adventismo, mormonismo, testigos de Jehová, todo este pentecostalismo, todo eso se desprende de la iglesia católica. Todas esas mentiras del diablo son heredadas de su madre, la gran ramera católica. Saludos, hermanos, gracias y paz a todos. Bueno, estoy por aquí escuchando los audios del hermano Gel. Y de verdad que yo no puedo aguantar, de verdad que no, hermano. Porque es que lo que el hermano Gel está diciendo ahí es una cosa lógica en todo el sentido de la palabra. Hay gente que dice, no, es que esto no es cuestión de lógica, no. Esto es con la Biblia, que tal cosa, porque la lógica es humana, pero lo de la Biblia es una cosa que se sale de lo natural. Oiga, hermano, la lógica se utiliza en muchas cosas, déjeme decirle. Porque mire, ese cálculo matemático incorrecto que tienen ahí los trinitarios, que son tres, pero que no son tres, sino uno, no, pero que no son uno, sino tres, o sea, un disparate, que eso de verdad no tiene ni pie, ni cabeza, ni pisada. Usted no sabe entrarle a eso por ningún lado, déjeme decirle. Entonces, eso ahí de verdad, que parece que ellos... Yo no sé si es que tienen algo como que le tiene la mente amarrada, diría yo, que no se entiende absolutamente nada. Lo primero es que en la otra parte que estuve escuchando también, ya en esa parte de ahí, en lo que es la resurrección, por ejemplo, porque se está hablando de que el Padre engendró a su Hijo de su poder, de lo que es su gloria, o sea, de Él mismo, lo específico. Entonces el Padre Celestial literalmente enseña en la Escritura que es el papá de Jesucristo. Entonces, fue de la misma simiente de Él que se formó allá antes de que el mundo fuese y todas las cosas. Porque después que Él estaba, fue que el Padre, por medio de Él y para Él, creó todas las cosas. Entonces, según el Padre resucitó a su Hijo, tal y como lo hemos explicado por aquí, asimismo, cuando los verdaderos cristianos sean resucitados, van a ser seres engendrados directo por el Padre Celestial, hermano, pero con materia controlada, ¿verdad? Materia así como de carne y hueso, por ejemplo, ¿verdad? Pero al espíritu
con materia contra la que podemos tener control sobre la materia. Cuantas veces, por ejemplo, un ser quiera, vamos a decir, ¿verdad?, ya glorificado, tanto aparecer como desaparecer, como el ejemplo que el maestro dio cuando se le apareció a los dos, cuando resucitó, que se sentó con ellos en la mesa y, oiga hermano, desapareció de la vista de ellos. Era un espíritu, pero con materia controlada, porque hermano, imagínese usted que habló con ellos y después se le fue de la vista. Eso fue un ejemplo de resurrección ya con un cuerpo glorificado, y eso los trinitarios no lo entienden, indiscutiblemente. Sigo escuchando los audios. Hermano, esa parte que el hermano Jerez está disertando ahí, que cuando nosotros resucitemos vamos a ser espíritu, ¿verdad? Porque vamos a nacer de lo alto. Escúcheme bien. Lo primero es que el Padre sabe dónde está cada partícula de cada cual que estuvo aquí en la tierra. Y una pregunta, ¿qué es lo que nos transforma a nosotros ahí en la resurrección? Hermano, el aliento de vida. Ese es un aliento de vida, como le digo yo, hermano, cuando el Padre nuevamente da el aliento de vida para que resucitemos, ese aliento, hermano, baja con un poder terrible, porque, oiga, imagínese usted, hermano, usted resucita transformado. Yo soy de lo que cree ahí, analizando bien eso, hermano, que va a ser, vamos a decir, el mismo aliento de vida que el Padre absorbe cuando nosotros morimos, ¿verdad?, cuando la carne muere, esa parte. Pero entonces, para que ese cuerpo resucite transformado, hermano, ese aliento de vida viene con un poder terrible, déjeme decir. Eso viene desde allá arriba preparado para cuando agarre esa materia que estaba antes, la vivifica nuevamente. Entonces a la vez queda con una transformación ahí que ya usted sabe. Eso solamente el Padre lo puede hacer. Eso es algo terrible, de verdad que sí. Es decir, que vamos a tener una sola procedencia que se llama el poder de Dios. Una cosa hecha de la misma sustancia de Él. Oiga bien. Es decir, que el cuerpo humano, hermano, oiga, del polvo, dice la Escritura, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los que están en los sepulcros, dijo el Maestro. Es aquí que viene la hora donde los que están en los sepulcros escucharán la voz del Hijo del Hombre, y quienes la oyeren se levantarán. Pero ¿cómo se levantarán, hermano? Para levantarse transformado, acuérdese que ese aliento de vida baja, hermano, con un poder terrible de ahí arriba, porque es una transformación que va a haber, que no un simple aliento que usted lo resucite y ya, resucitó. No. Hermano, es un cuerpo espiritual, pero que tiene control sobre la materia. Usted puede materializarse así tal como estamos ahora, pero también puede desaparecer. Pero que el Maestro dio el ejemplo. ¿Y por qué lo vamos a dudar ahora? No. Por eso que dice, creo que en hebreo, que el Padre Celestial es el Padre de los espíritus, hermano. Entonces, si usted y yo somos engendrados por el Padre en lo que es la primera resurrección de los muertos en Cristo, pues imagínese usted, hermano, directamente por Él. Claro que vamos a ser espíritu. Por ahí hay un fulano de tal, que yo no voy a decir el nombre por aquí, que él dice, no, en el grupo de Alexander Hell creen que nosotros vamos a ser gaparines, espíritus, que vamos a estar brincando por ahí. Son personas tercas, hermano, que a ellos no les ha interesado aprender y saber qué es lo que realmente dice la Escritura. Lo que nace de la carne es, y lo que nace del espíritu es que eso es bíblico, déjeme decirle. Eso nadie puede cambiar eso. Nacer del espíritu, hermano, es una cosa muy diferente a lo que la mayoría cree, así de claro. Sigo escuchando. Y es lo que dice el hermano Alexander Hell, para el Padre tener sus hijos espirituales no necesita tener sexo, con diosa, ni cuestiones raras, como dice Tito Martín. El Padre tiene su simiente propia, que es de Él, que es su divino poder, su espíritu, que con eso es que Él hace la obra, sencillamente. Ahora, hermano, esa doctrina mormona y esa misma que enseña Tito Martínez acerca del sexo celestial, hermano, eso es una cosa, eso es una herejía de la más espantosa que puedan haber, de verdad que sí. Que sí, que el Padre y el Hijo tienen harenes de esposas, de diosas, que se intercambien las diosas una con la otra. ¿Qué de malo tiene eso que el Padre y el Hijo tengan sexo? ¿Qué tal cosa, hermano? Es que usted tiene que saber que cuando una gente habla así, simplemente no es cristiano. Él habla, pero ¿y qué? No tiene fundamento lo que dice, ¿entiendes? Entonces, hay muchas cosas en el sistema. No a todos se le puede hacer caso, hermano. Eso es algo, gente que tiene el sexo en la cabeza más allá. Y en eso que piensan, sencillamente. Hermano, esa parte ahí de los dos dioses coeternos, que el hermano Gel está diciendo también, ese tema por aquí lo hemos tenido muchas veces. Cantidades. ¿Cómo es posible que un padre y un hijo que tengan la misma edad pueden ser padre e hijo? Y el mismo Jesucristo dijo que el Padre fue que le dio la vida y que Él vive por el Padre. Entonces no pueden ser de la misma edad. No hay forma. Entonces, esos son los puntos, hermano, que Tito Martínez y su comparsa comparten.
que son dos dioses coeternos y coiguales en todo. Entonces son padre e hijo. ¿Qué es lo que está haciendo él? Negando simplemente la doctrina del Padre y el Hijo. Sencillamente, él dice que sí, que él cree en esa doctrina, sí, por a su manera, no como dice las Escrituras. El maestro dijo que él vive por el Padre. Es decir, el Padre fue quien le dio la vida, por eso es un padre. ¿Y qué es un hijo? Una persona que recibe vida de otra persona. Sencillamente, eso es todo. Hermanos, y en el asunto del trinitarismo, ahí hay algo que de verdad los trinitarios nunca en su vida han analizado. Esa parte de Isaías, el capítulo 43, versículo 10, donde dice, ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Eso es un punto ahí, hermano, se lo digo yo, importantísimo. Entonces, fíjense cómo dice ahí que este pasaje deja claro simplemente que antes de Dios en la eternidad absoluta, hermano, ya que Dios el Padre no tiene un antes, ya que siempre ha existido. ¿Usted entiende? No había otro Dios, es decir, no existía ninguno como Él. Alguien, por ejemplo, como Él, ¿verdad? Ni lo va a haber después de Él. ¿Por qué? Porque no va a haber un después de Él, porque es eterno, hermano. Eso es importante ahí. Entonces, simplemente, nunca se va a formar un Dios como el Dios Padre, ya que, como dijimos antes, según el comentario de verdad, el Dios Padre es el único de quien proceden todas las cosas y es el único con eternidad e inmortalidad absoluta. Nadie más tiene esa cualidad, hermano, solamente el Dios Padre. Y de hecho, en Juan capítulo 17, versículo 3, el maestro lo dice claro, que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, o sea, el supremo, el inigualable, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Eso es todo, hermano. Y más para todos mis hermanos en la fe. Estoy escuchando este magistral estudio, bueno, una respuesta, una paliza que le está dando aquí el hermano Gel a este trinitario que no cree en lo que dice la Biblia. Yo les recomiendo a todos los hermanos que guarden estos datos que está pues explicando aquí el hermano Alexander Gel, porque son buenísimos, son completamente bíblicos. Uno de los estudios más completos que yo he escuchado sobre el Paracletos lo ha dado el hermano Alexander Gel. Y yo desde hace muchos años entendí por el hermano Alexander Gel el asunto de que el Espíritu Santo no es el consolador, no es una persona que consuela, sino que es Jesucristo. Pero con esta explicación y otros estudios que yo he escuchado del hermano Alexander Gel, pues la cosa se pone más clara. O sea, bíblicamente, Jesucristo es el otro consolador. Y ese tremendo dato que dio el hermano Alexander Gel, de que Jesús es otro ser, o sea, una persona que sigue siendo su esencia la misma, su mente la misma, pero ahora Cristo es otro ser en el cielo glorificado. Y ese es un dato buenísimo, que qué bueno que el hermano Alexander Gel lo ha explicado, porque ahora lo entiendo mejor. Así que de verdad que exhorto a todo el mundo que mantenga esto, pues siempre pendiente, estos estudios que guardan estos audios. Gracias y paz, hermanos. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.